Bienvenidos, gracias por estar aquí, welcome, thanks for coming. Vamos a leer de la sabiduría de los idiotas, Bahauddin y el caminante. Bahauddin el Shah, gran maestro de los derviches Naqshbandi, encontró un día a un compañero en la gran plaza de Bujara. El recién llegado era un calendar errante de los Malamati, los censurables. Bahauddin estaba rodeado por sus discípulos. ¿De dónde vienes?, le preguntó al viajero, con la expresión sufí habitual. No tengo ni idea, dijo el otro, riendo estúpidamente. Algunos de los discípulos de Bahauddin murmuraron su desaprobación por esta falta de respeto. ¿A dónde vas?, prosiguió Bahauddin. No sé, gritó el derviche. ¿Qué es el bien? Para entonces ya se había reunido una gran multitud. No lo sé. ¿Qué es el mal? No tengo ni idea. ¿Qué es lo correcto? Todo lo que es bueno para mí. ¿Qué es lo equivocado? Todo lo que es malo para mí. Las gentes, agotada su paciencia e irritada por este derviche, lo apartaron. Este se fue caminando decididamente a grandes pasos en una dirección que no llevaba a ninguna parte, muy lejos. Idiotas, dijo Bahauddin Naqshband. Este hombre estaba representando el papel de la humanidad. Mientras vosotros le despreciabais, él estaba mostrando deliberadamente la falta de atención que todos vosotros mostráis, de forma inconsciente, todos los días de vuestra vida. Adelante, Rocky. Bahauddin the Wanderer. Bahauddin and the Wanderer. Bahauddin al-Shah, great teacher of the Naqshbandi dervishes, one day met a confrere in the great square of Bukhara. The newcomer was a wandering calendar of the Malamati, the blameworthy. Bahauddin was surrounded by his disciples. "From where do you come?" he asked the traveller, in the usual Sufi phrase. "I have no idea," said the other, grinning foolishly. Some of Bahauddin's disciples murmured their disapproval of this disrespect. "Where are you going?" persisted Bahauddin. "I do not know," shouted the dervish. "What is good?" By now a large crowd had gathered. "I do not know." "What is evil?" "I have no idea." "What is right?" "Whatever is good for me." "What is wrong?" "Whatever is bad for me." The crowd, irritated beyond its patience by this dervish, drove him away. He went off, striding purposefully in a direction which led nowhere, as far as anyone knew. "Fools," said Bahauddin Naqshband, "this man is acting the part of humanity. While you were despising him, he was deliberately demonstrating heedlessness, as each of you does, all unaware, every day of your lives."
La comida y las plumas. Había una vez, y esta es una historia verdadera, un estudiante que solía ir todos los días a sentarse a los pies de un maestro sufí para anotar en un papel todo lo que éste decía. Estaba tan inmerso en sus estudios que era incapaz de realizar ninguna actividad de provecho. Una noche, cuando llegó a casa, su mujer le puso por delante un cuenco tapado con una servilleta. Él la cogió y se la puso en el cuello, y entonces vio que en el cuenco estaba lleno de papel y plumas. Como esto es lo que haces todo el día, le dijo su mujer, intenta comértelo. A la mañana siguiente, como de costumbre, el estudiante fue a aprender de su maestro. Aunque las palabras de su mujer le habían afligido, no se puso a buscar un empleo, sino que se dispuso a continuar con sus estudios. Después de unos minutos de estar escribiendo, se dio cuenta de que su pluma no funcionaba bien. No importa, dijo el maestro. Ve a ese rincón, coge la caja que hay ahí y ponla delante de ti. Cuando se sentó con la caja y abrió la tapa, descubrió que estaba llena de comida. Adelante, Rocky. Food and Pens. Once upon a time, and this is a true story, there was a student. He used to go every day to sit at the feet of a Sufi teacher to take down on paper what the master said. Because he was so fully occupied with his studies, he was unable to follow any gainful occupation. One evening when he arrived home, his wife placed a bowl before him, covered with a napkin. He took the cloth and put it around his neck, and then he saw that the dish was full of pens and paper. "Since this is what you do all day," she said, "just try to eat it." The next morning the student went, as usual, to learn from his teacher. Although his wife's words had distressed him, he continued to follow the accustomed pattern of studies and did not go out looking for a job. After a few minutes writing, he found that his pen was not working well. "Never mind," said the master. "Go into that corner and bring the box you will find there and put it in front of you." When he sat down with the box and opened its lid, he found that it was full of food.
de las ocurrencias del increíble Mullah Nasruddin. Por suerte yo pasaba por aquí. Nasruddin paseaba cerca de un pozo cuando se sintió impulsado a mirar adentro. Era de noche y al escudriñar la profundidad del agua, vio allí el reflejo de la luna. Debo salvar la luna, pensó. De otro modo, nunca menguará y el mes de ayuno de Ramadán no terminará nunca. Halló una cuerda y arrojó un cabo dentro del pozo, al tiempo que exclamaba: «Mantente firme, no te des corazones, ya llegará socorro». La cuerda quedó enlazada en una piedra dentro del pozo y Nasruddin tiraba con todas sus energías. Estaba haciendo fuerza hacia atrás cuando de pronto la cuerda se zafó y el mulá cayó de espaldas al suelo. Mientras se hallaba allí tendido jadeante, observó a la luna surcar el cielo. «Me alegra haberte sido útil. Fue una suerte que yo justamente pasara por aquí. ¿No es cierto?» Cuando quieras, Rocky. Just as well I came along. Nasruddin was walking past a well when he had the impulse to look into it. It was night, and as he peered into the deep water, he saw the moon's reflection there. I must save the moon, the mullah thought. Otherwise she will never wane, and the fasting month of Ramadan will never come to an end. He found a rope, threw it in, and called down, Hold tight, keep bright, succor is at hand. The rope caught in a rock inside the well, and Nasruddin heaved as hard as he could. Straining back, he suddenly felt the rope give as it came loose, and he was thrown on his back. As he lay there, panting, he saw the moon riding in the sky above. Glad to be of service, said Nasruddin. Just as well I came along, wasn't it?
Me parece que eres tú. En la plaza del mercado, Nasruddin, profundamente absorto, recitaba una oda. Oh, mi bien amada, mi ser interior todo está tan colmado de ti, que todo lo que se presenta ante mi vista, me parece que eres tú. Un bromista gritó. ¿Y qué pasa si un tonto aparece ante tu vista? Sin detenerse, como si fuera un estribillo, el mulá continuó. Me parece que eres tú. Rocky, cuando quieras. It appears to be thou. Nasruddin, standing utterly absorbed in the market square, was reciting an ode. Oh, my beloved, my whole inner being is so suffused with thee that whatever presents itself to my sight appears to be thou. A wag shouted, And what if a fool should come into your range of vision? Without pausing, as if it were a refrain, the mullah carried on. It appears to be thou. Y hasta aquí este espacio. Gracias por venir. Thank you for coming. Thank you all. Gracias Armand Walker. Gracias Rocky, Betizón, Nortiana y todos los que estáis aquí. Y hasta la próxima edición. Nos quedamos con la sintonía.